Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Para Pablo es mucho más importante considerar la universalidad de la salvación que nos regala Jesús que atribuirle el pecado humano a un solo hombre. Esto hace que busquemos esa gracia de Dios en lugar de quedarnos inmovilizados por el pecado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía humildes y penitentes. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereko Ñamde Yara, ore por Yahu vereko Ñamde Yara, ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Ñamde Yara. Ore por Yahu vereko Ñamde Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente,
Así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento, no pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que desean tu victoria, qué grande es el Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estén preparados, ¿verdad? Y felices dice que cuando el Señor llega y nos encuentra preparados. Estas lecturas son de cierta manera lecturas apocalípticas, ya eso, o sea, de revelación. Cómo nosotros tenemos que estar preparados para la llegada del Señor. Va esta peba la ñandella ya poañaína, peñande yara, o uta majina, ñandene noita majina, amba ella bañendeña y meñaína. Por eso comienza este evangelio diciendo: estén preparados, ceñidas las vestiduras, ceñidas. Eñapetí, eñemoy pona la cinto, como para salir ya de un solo movimiento. Anila y coina apeja moye volea, eñe complica, sino que
uno tiene que estar siempre preparado ante Dios. Qué linda que es esta lectura, queridos amigos, porque nos está llamando, en primer lugar, a ser conscientes, ¿verdad?, de nuestra realidad, a ser conscientes de este camino que nosotros queremos hacer y sobre todo, que nosotros, ¿verdad?, podamos mirar y comprometernos con el Señor. Esto quiere decir tener las vestiduras ceñidas. Hay que tener siempre, queridos amigos, ceñidas las vestiduras, con las lámparas encendidas. Las lámparas encendidas, signo de la presencia de Dios que ilumina nuestro caminar. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Estén preparados. O continúa, lleva el año de evangelio. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Felices, felices. Porque hay una confianza total. Estoy seguro de que esta persona está aquí y no hay nada de negativo. Porque hoy na coñan garecoin, ahora voy a ver ya paro ya pop. Apenas ya ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, felices estos servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Ojalá que el Señor también nos encuentre a nosotros, velando a su llegada. Es decir, preparados con el corazón sincero, el corazón contrito, el corazón deseoso de caminar y de hacer lo mismo que el Señor siempre hacía. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Los tres elementos de una diaconía, de un servicio, queridos amigos. El recoger la túnica, ¿verdad?, quiere decir disponibilidad. Porque en de la repoyolan de saivis, una vela de túnica, quiere decir que indica tu moyo y la dispará, entonces, en primer lugar, la túnica, recoge la túnica. Segundo lugar, felices si ellos llegan a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Felices si llega antes de medianoche o en el alba o los encuentra de alguna forma así. Pero acuerda, hoy bebejina, oñangareco bebejina, o mañajina, ani que vas a la iba ahí ahora voy a temer. Y es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Bueno, tenemos que pedir entonces, especialmente hoy en esta Eucaristía, la gracia del Señor, que podamos ser misioneros, que podamos salir siempre a anunciar a ese Cristo joven, a ese Cristo, a ese Cristo que le gusta tanto, tanto, que vivamos nuestra vida cristiana, pero desde el servicio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra Iglesia, para que lleve a todos los hombres la gracia, para que experimente la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que estemos atentos a la llamada de Dios y tengamos la gracia necesaria para perseverar en la oración, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, estos dones tuyos, y que con sincera voluntad te presentamos, y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Me dijiste, Creo, Señor, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.